Cerezo Mota. Sí, tengo que mencionar que vamos a grabar la sesión para poder poner el link, el enlace en la página del PQ para quien quiera consultarlo posteriormente. Si ustedes están de acuerdo, si ninguno tiene inconveniente de mantener su cámara encendida, y si no, pues nos apoyarían apagándola. Tengo el honor de presentar a la doctora Ruth Cerezo Mota. Ella es oceanóloga egresada de la UABC con una maestría en oceanografía física en el CICESE y con un doctorado en ciencias atmosféricas, oceánicas y planetarias de la Universidad de Oxford. También cuenta con un postdoctorado en la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y otro en la UCLA, con más de 15 años de experiencia trabajando en modelos regionales climáticos para el estudio de eventos extremos de precipitación y variabilidad interanual de lluvia y temperatura en México. En septiembre del año 2014 se incorporó al Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros de la UNAM como cátedra CONACYT y en el 2018 como investigadora de la UNAM. Además, participó como autor líder del capítulo 8 del Grupo de Trabajo 1 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático para este sexto reporte. Y hoy nos va a presentar su charla Calentamiento Global y Crisis Climática y qué nos dice el último reporte del IPCC. Pues sin más preámbulo, doctora, le dejo los micrófonos. Solo cabe señalar que me gustaría acotar que solicitarle a todos que apaguen sus micrófonos para no interrumpir la presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por dedicarle este tiempo. Muchísimas gracias a Carolina y a Irving por la invitación. Y bueno, pues ya sin más, voy a compartir mi presentación. Si me confirman, si la ven. Ok, bueno, el Zoom dice que ya me pueden ver. Supongo que sí. Pues bueno, vamos a ya entrar a la presentación. Déjenme hacer aquí chiquita la pantalla, esta porque me estorba. Gracias, muy bien. Tienes apagado tu micro, Ruth. Qué bueno que me dijiste ahorita y no al final de la presentación. Gracias, perdón. Pues nuevamente muchísimas gracias a Carolina y a Irving por la invitación. Y bueno, ya voy y a ustedes, por supuesto, por conectarse a esta hora y dedicarle este tiempo. Y bueno, ahora sí voy a empezar. Voy a empezar por qué es el IPCC antes de que nos adentremos a este último reporte y lo que nos dice. El IPCC es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático y es el órgano internacional encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos a cambio climático y fue establecido en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial. Esto sale como consecuencia porque ya había varios reportes y varios artículos sobre calentamiento global, y entonces como una necesidad de un consenso en la comunidad surge el IPCC. El IPCC no genera ciencia. El IPCC lo que hace es compilar toda la información, toda la evidencia que existe y se deja en un solo documento, y esto es lo que hace, ¿no? Compilar y hace como un resumen de toda esta evidencia y le asigna un valor de certeza y de confiabilidad que está dado por el número de evidencia con la que se tiene y cuánta de esa evidencia, por ejemplo, apunta hacia un lado o hacia el otro. El IPCC está dividido en 3 grupos de trabajo. El grupo de trabajo 1, que son las bases físicas, que básicamente esto es qué está pasando en el sistema climático terrestre. El grupo 2 trabajan con adaptación y vulnerabilidad, es decir, cuáles son los riesgos generados por estos cambios en el sistema climático terrestre. Y el grupo de trabajo 3 es mitigación, es decir, qué se puede hacer ante los riesgos generados por los cambios en el sistema climático. El IPCC, como les mencionaba, en 1988 queda constituido. El primer reporte sale en 1990. En el 2007 se gana el Nobel de la Paz junto con Al Gore. El dinero que, bueno,
como sabrán, el Premio Nobel de la Paz, el Nobel, en general viene acompañado también por un premio económico y entonces se dona este dinero, se pone en un fideicomiso que ahora sirve para dar becas. Los invito, sobre todo a los chicos de posgrado, porque son becas para posgrado. Son becas complementarias, por ejemplo, si tienen la beca con ACID, pues pueden pedir esta beca complementaria para irse a hacer una estancia o para congresos, cosas así. Sale más o menos cada año, entonces les invito a que revisen el sitio del IPCC para que estén al pendiente de estas becas. En el 2016 son los acuerdos de París en la COP21. Derivado de estos acuerdos de París y a solicitud de los gobiernos que participan en la reunión en la COP21, adicional a los 3 reportes que se generan de CUP1, 2 y 3, se solicitaron 3 reportes especiales, que es el reporte especial 1.5, que nos habla de cuándo y qué pasaría si alcanzamos el 1.5 grados de temperatura, del aumento de la temperatura. El reporte de cambio climático y suelo, que sale en el 2019, y el reporte especial sobre océanos y calentamiento global, que sale también en el 2019. El reporte de Grupo 1 salió el 9 de agosto, después de la aprobación de la plenaria de la ONU, se aprueba. Lo que se aprueba en realidad es el resumen de tomadores de decisiones. Este resumen de tomadores de decisiones, que a diferencia del reporte grueso es de 3,000 páginas, el resumen de tomadores de decisiones es de 40 páginas. La mitad casi son gráficas, entonces los invito a que lo descarguen. Al final de la presentación están las ligas para que puedan descargar todos estos documentos. Todas las gráficas de esta presentación salen de estos reportes y resúmenes. Y entonces, como les mencionaba, en la plenaria están todos los países miembros de la ONU y se aprueba palabra por palabra de manera unánime de lo que queda escrito en estos 40 páginas. Grupo de trabajo 2 saldrá su reporte en marzo y el de grupo 3 en abril. Y en octubre se espera que se haga el reporte síntesis, que es conjuntar las evidencias de los 3 grupos de trabajo en un resumen como de 100 páginas. Grupo de trabajo 1 en números, se revisaron para este reporte aproximadamente 14,000 publicaciones. En el IPCC no se revisan solamente literatura indexada y no literatura gris, es decir, por ejemplo, tesis, no, artículos de periódicos, no. Sí se revisan y se toman en cuenta reportes nacionales, por ejemplo, en el caso de México, si el INEC emite un reporte de la situación climática o un atlas de riesgo, esos sí se revisan y se consideran. De las 911 solicitudes que se recibieron al inicio del ciclo, se invitaron a participar a 234 autores de 65 países. El IPCC procura que haya diversidad geográfica para que no haya un sesgo, también que haya un balance de género. Desgraciadamente para el grupo de trabajo 1, pues nos quedamos lejos del balance, el 28% somos mujeres. También se busca que haya una mezcla entre gente que ya haya estado involucrado en otros reportes y gente como yo, por ejemplo, que era nuestra primera vez participando en el IPCC. Y el proceso de revisión se realizaron en el transcurso de 3 años, se revisaron 4 borradores. Cada borrador se envía a revisión por pares y a revisión por gobierno. Se recibieron en estos 4 borradores en un total de aproximadamente 78,000 comentarios. Cada comentario tiene que ser tomado en cuenta, contestado. Todo es transparente, ustedes pueden solicitar ver esos comentarios. Y en el último borrador participaron 46 gobiernos dando pues sus comentarios. Esta es la foto de la última reunión que tuvimos. Aquí estoy yo. Nosotros íbamos a tener, nos reunieron en 3 ocasiones. La última reunión iba a ser, no es cierto, 4. La 4ª ocasión iba a ser en Chile en junio del año pasado y nosotros entregábamos nuestro reporte en octubre del año pasado, pero pues vino la pandemia, se cancela la reunión presencial y nos mandan a trabajar en modo virtual como a toda la humanidad, ¿no? Y pues fue todo un reto aparte del trabajo adicional. Cabe mencionar que el trabajo que realizamos para el IPCC es absolutamente voluntario, es adicional a nuestra carga de trabajo, no viene remunerado.
Y entonces, pues fue un reto hacer el trabajo a distancia, pero pues lo logramos. También, de hecho, la reunión de aprobación de la planera que les comentaba se realizó por primera vez de modo virtual. También fue otro reto, pero lo logramos. Se le dio avance a este trabajo. Y ahora sí, pues ya voy a entrar a los mensajes claves que se derivan de este reporte de grupo de trabajo 1. Los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y cada vez más intensos y no tienen precedentes en miles de años. La influencia humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedente en al menos los últimos 2000 años. Aquí les presento en el eje de las X el tiempo, que digamos este es el tiempo cero, este es el 2020 donde nos encontramos hoy, y esto es el cambio en la temperatura promedio global, es decir, se toma la temperatura de todo el planeta y es con respecto al periodo 1850-1900. ¿Por qué? Porque es cuando empieza la revolución industrial, empieza a quemarse más combustible, empieza a industrializarse, empieza a cambiar todo el sistema de producción y todo el sistema de consumo. Y entonces, aquí les hago, bueno, aquí pueden ver previo a este periodo de 1850, pues la temperatura en realidad oscilaba las variaciones entre menos de 0.2 grados, ¿no? Había periodos un poquito más calientes, periodos un poquito más fríos, pero no es hasta 1850 que se empieza a ver un marcado aumento en la temperatura y nos encontramos ahora acá. Aquí les hago un pequeño acercamiento. Este es nuevamente 1850, este es el 2020 y aquí como pueden ver, pues cada década es más caliente que la anterior, cada año es más caliente que la anterior y hoy nos encontramos a 1.1 grado más caliente de lo que nos encontrábamos en 1850. ¿Cómo sabemos esto? Porque tenemos mejores registros paleográficos, es decir, en el pasado, tenemos datos satelitales que ahora cubren más, tenemos más series de tiempo, tenemos series con mejores con control de calidad y entonces con certeza podemos decir que esto es lo que está sucediendo. ¿Qué significa este 1.1 grado? Yo leí una analogía que, por ejemplo, nosotros, la temperatura de nuestro cuerpo es como de promedio, si no me equivoco, a 36.5, ¿no? Esta temperatura promedio. Si sube la temperatura a 37, tenemos febrícola. Si sube a 37.5, tenemos fiebre. Si sigue aumentando, pues tendremos un golpe térmico y empezaremos a tener problemas. Nuestro organismo empezará a no poder tolerar este aumento de la temperatura y solo estamos hablando de un aumento de 2 grados centígrados, así la Tierra, ¿no? Eso significa un grado, suena muy poquito, pero pues se traduce a que este grado está generando un aumento en el nivel del mar a un ritmo más rápido que no se ha visto en por lo menos 3000 años. El área del hielo marino en el Ártico se encuentra en su nivel más bajo en al menos 1000 años. Se observa un retroceso glaciar sin precedentes en al menos 2000 años y esto es consecuencia del aumento en la concentración de dióxido de carbono que se encuentra en la más alta en al menos 2 millones de años. Es decir, para que puedan encontrar en el registro histórico del planeta esta concentración de dióxido de carbono, tendrían que irse a la época de los dinosaurios. Y este dióxido de carbono ha generado este aumento de temperatura que ha generado estos cambios que les acabo de describir. Junto con estos, también hemos estado viendo que eventos de calor extremo son más frecuentes, más intensos, las lluvias torrenciales son más frecuentes, más intensas, las sequías con incrementos en algunas regiones en extensión y en persistencia, es decir, en duración. Se están viendo cada vez más frecuente y en diversas regiones del planeta este clima de incendios, que es básicamente esta combinación de condiciones ventosas, aire seco y una concentración de materia orgánica, lo que favorece el inicio y de los incendios y que se quemen grandes áreas. Los océanos están aumentando la temperatura, su acidificación y se está perdiendo pérdida de oxígeno y pérdida de biodiversidad. El cambio climático, ¿cómo afectará a los riesgos climáticos? Riesgos climáticos nos referimos a cómo, a esta definición del IPCC de implicaciones, de riesgos y de vulnerabilidad para nosotros. Están cambiando, pues como se está cambiando la temperatura, están haciendo que algunos eventos sean más frecuentes, que se extienda su duración, que en lugar de ocurrir
pues no sé, por ejemplo, las lluvias extremas, pues normalmente en nuestra región, Veracruz, en Yucatán, donde resido yo, pues sean más o menos en verano, porque están asociados, por ejemplo, a fenómenos como los huracanes. Pues ahora la estacionalidad está variando también, pueden ocurrir antes, porque los huracanes pues también ya están cambiando un poco su estacionalidad, en el caso de nuestras regiones. También se están extendiendo, por ejemplo, como les mencionaba, las sequías se están haciendo en zonas, la extensión está incrementándose. Es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático, haciendo que los eventos climáticos extremos como ondas de calor, lluvias torrenciales y sequías sean más frecuentes y severas. El calentamiento observado es causado por las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las actividades humanas y parcialmente enmascarado por los aerosoles. Nuevamente, esto como lo sabemos porque tenemos registros a lo largo de todo el planeta y entonces tenemos la certeza de que este calentamiento que estamos viendo es derivado de los gases de efecto invernadero. Aquí tenemos el calentamiento total que les describía de 1 grado, 1.1. Esto es el calentamiento por la actividad humana. Si lo separamos, esta es la contribución de los gases de efecto invernadero, como el metano, el dióxido de carbono, el vapor de agua. Este es el enmascaramiento que vemos por los aerosoles. Los aerosoles tienen ciertas propiedades radiativas que hacen que la radiación se refracte y entonces no llegue a la superficie terrestre y eso genera un ligero enfriamiento. Entonces, si sumamos estas dos, este calentamiento menos este enfriamiento, pues nos da este 1.1. También, por supuesto, hay un poco de factores naturales, como por ejemplo los volcanes, que ahora pues hay una erupción muy grande en España, o variaciones en la ciclicidad solar. Y, por supuesto, también tenemos variabilidad interna asociada a oscilaciones y fenómenos de gran escala. Pero, pues, como podemos ver, el componente principal y el que está haciendo que tengamos este aumento tan significativo, pues son los gases de efecto invernadero. El aumento en los gases de efecto invernadero. Se requiere reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de efecto invernadero para limitar el calentamiento a 1.5. ¿Por qué a 1.5? Como les decía, sale este reporte especial y se ve que de alcanzar el umbral de 1.5, pues habría cambios bastante más drásticos de los que estamos viendo ahora. Y entonces de ahí como que sea como esta cantidad como específica de 1.5, ¿no? Si no queremos ver cambios aún más dramáticos, pérdidas irreversibles, cambios en los ecosistemas irreversibles, tendríamos que fijarnos la meta a 1.5. Aquí están con los escenarios nuevos que se generan para este reporte, que tenemos escenarios de muy bajas a muy altas emisiones. Aquí tenemos nuevamente el tiempo, aquí está la temperatura, aquí está el temido 1.5, aquí está el 2030 y vemos que para cualquier escenario, desde las muy bajas hasta muy altas emisiones, alcanzaríamos el 1.5. La diferencia estriba en que si nos apegamos a los escenarios de muy bajas o bajas emisiones, lograríamos para eventualmente después de alcanzar 1.5 que se estabilice el sistema, empezar a descender la temperatura. En los otros 3 escenarios, inevitablemente seguirá el aumento hasta 2 o 4 grados centígrados. Y si a 1 grado estamos viendo los cambios que estamos viendo, a 4 grados, la verdad es que no son buenas noticias. De ahí que tengamos que hacer el esfuerzo y los compromisos para fijar el aumento hasta no más del 1.5 y de ahí empezar a descender a que baje la temperatura. Esto que les comentaba, solo en estos 2 escenarios lograríamos para finales de siglo que vuelva a bajar la temperatura y en los otros 3 inevitablemente continuaría el aumento. Entonces, con cada cantidad adicional de calentamiento global, los cambios se hacen mayores. Aquí está a 1.5 y entonces que el promedio de la temperatura global aumente a 1.5 en realidad no significa que en todas las regiones eso es lo que va a aumentar, ¿no? Varía y entonces la sumatoria de todos los cambios pues nos da, la sumatoria de la temperatura en todas las regiones pues nos da el promedio. Para México, por ejemplo, si llega a aumentar a 1.5, lo que tendríamos es que la temperatura media de nuestro país pues estaría presentando un aumento de entre 1 grado y 2 grados, ¿no? Es decir, si la temperatura media de, por ejemplo, Veracruz, de Jalapa en específico es de 20 grados, pues ahora sería de 22. Sin embargo, si nos vamos a los escenarios de más emisiones y llegamos hasta los 4 grados,
Para el país esto implicaría un aumento de la temperatura media de hasta 7 grados, es decir, yo que vivo en Yucatán y que todo el tiempo nos estamos poniendo de calor, pues ahora vamos a estar todavía 7 grados más de lo que normalmente estaríamos. Entonces, como pueden ver con esto, los cambios no son homogéneos, no se sienten igual y además tampoco se perciben igual porque nuestra vulnerabilidad es diferente y la capacidad que tenemos para regresar o para restituir o para recuperar las pérdidas que se puedan enfrentar por los desastres, pues no es la misma en todo el planeta, ¿no? Es diferente. El cambio climático ya está afectando a todas las regiones del planeta de múltiples formas. Los cambios que experimentamos aumentarán con un mayor calentamiento. En este nuevo reporte tenemos para el grupo 1, que esto es nuevo, mucha información regional. Casi el 30% del reporte está dedicado a información regional. Esto es porque en los últimos años la comunidad científica ha hecho un esfuerzo muy grande por generar esta información a escala regional. Como les decía, el IPCC no genera información. Todo lo que nosotros podamos hacer como parte del IPCC es compilar toda la información existente y entonces que se pueda incluir más información regional significa que la comunidad científica de cada parte de cada región del planeta ha hecho un esfuerzo muy grande por generar esta información y que queda a disposición de los tomadores de decisiones y de la población en general. En este reporte también se cuenta con un atlas interactivo. Los atlas no son nuevos, siempre se han tenido, pero esta vez se encuentra disponible en un portal, que es esta dirección. Yo los invito a que los revisen, es gratuito, es de acceso público, y ahí están, pueden generar ustedes sus gráficas a diferentes escalas para diferentes regiones, usando diferentes bases de datos, de observaciones, tanto de observaciones como de simulaciones regionales y globales con los nuevos modelos del CIMEP6, esta generación de nuevos modelos, con los escenarios que se generaron de bajas, muy bajas, intermedias, para diferentes variables de temperatura, precipitación, nivel del mar, partículas contaminantes, en fin, les invito a que lo revisen, generen jueguen con esto, se den una idea de los cambios, se pueden descargar datos, se pueden descargar gráficas, diferentes tipos de gráficas, entonces está ahí para que lo usen. En este reporte se generaron 45 regiones terrestres. Estas regiones se dividieron, se generaron un poco, básicamente más bien, considerando variaciones climáticas. Para México quedan 2 regiones, que es la NSA y SCA, que es norte de Centroamérica, sur de Centroamérica. Aquí luego se generaron, a partir de estas regiones, se generaron, por ejemplo, para que fueran como más claros los cambios, se generaron estas gráficas de hexágonos. Si le echan un poco de imaginación, esto es América, aquí está México, estos 2 hexágonos corresponden a la porción norte, a la porción sur, África, Europa, Australia, Madagascar. Y estas gráficas, y luego, bueno, de esta representación quedaron gráficas como estas. El cambio climático ya está afectando a las regiones habitadas del mundo y entonces aquí, por ejemplo, en específico de los eventos extremos, ya se observa una tendencia de un aumento en la ocurrencia de los extremos cálidos a nivel global. Para México también es cierto y con un nivel de confianza medio. ¿Y por qué decimos que está variando de manera diferente en todas las regiones? O sea, ¿por qué no es un cambio homogéneo? Pues porque el sistema climático por sí es un sistema complejo, nuestros cambios no son lineares, entonces, y porque todo ocurre en procesos muy complejos. Entonces, por ejemplo, aquí para darles una idea, si hablamos de cambios en el ciclo hidrológico es el ciclo del agua, que por definición del libro de texto y de Wikipedia, el ciclo del agua es el paso del agua en sus diferentes fases, gaseosa, líquida, sólida, a través de la superficie terrestre, la atmósfera y la criosfera. Entonces, el ciclo hidrológico básicamente pues, nos habla de la evaporación del agua. Luego tenemos condensación, precipitación. Esa precipitación va a generar escurrimiento, infiltración. La infiltración va a llegar a la recarga del agua subterránea y pues tendremos nuevamente evaporación del suelo, transpiración por parte de las plantas y así, ¿no? Tenemos pues esto, un ciclo. Entonces, alterando uno de estos componentes del ciclo hidrológico, terminamos alterando todo lo demás y se da una cascada de efectos. Entonces, por ejemplo, si alteramos la cobertura del suelo, si tenemos, en lugar de tener un bosque, urbanizamos, esto va a generar cambios en la evaporación.
va a generar cambios en el escurrimiento, va a generar cambios en la infiltración, porque no se va a poder, si urbanizamos y ponemos asfalto, por ejemplo, pues ya no vamos a poder infiltrar, no se va a poder recargar el acuífero, va a haber menos agua para evaporarse, y esto a su vez va a alterar la precipitación, esta retroalimentación que sucede entre el suelo y la atmósfera para que ocurra la lluvia. Va a variar la humedad del suelo porque vamos a tener menos humedad retenida en el suelo porque ya no va a haber plantas que la retengan. Vamos a alterar la cantidad de los aerosoles porque al deforestar liberamos polvo, estos polvos sirven como aerosoles. En fin, cada componente que alteramos altera otra y genera una cascada en otros procesos. De ahí que no sean cambios lineales y de ahí que no en todas las regiones se vean afectadas de la misma manera. También, por ejemplo, si hablamos de riesgos de inundación, lo que se tienen, digamos de una manera muy simplista, es que las regiones húmedas van a ser más húmedos, los extremos húmedos van a ser más frecuentes y las sequías se van a hacer más persistentes, pero no ocurren igual en todos lados. Entonces, por ejemplo, los riesgos de inundación suceden, como les mencionaba, si deforestamos una región, lo que vamos a hacer es que esa agua que se pudo haber retenido por la vegetación y pues ya no va a existir esta vegetación que la retenga y va a caer más rápido en los cauces, va a generar inundaciones. Si a esto le sumamos el hecho de que el nivel del mar está incrementándose, entonces, por ejemplo, en nuestras zonas costeras, que México está rodeado de costas, Veracruz en particular, yo aquí donde yo vivo, ya se observa un aumento en el nivel del mar y las proyecciones indican un aumento, va a seguir este aumento. Entonces, si ya tenemos esta sobreposición de condiciones, ¿no? Tenemos eventos extremos de lluvia y tenemos un aumento en el nivel del mar, eso va a incrementar los riesgos y la severidad de las inundaciones. Por otro lado, las sequías, por ejemplo, en las regiones donde de por sí no llueve mucho, si estamos alterando la ocurrencia de las lluvias, entonces si tenemos un déficit de lluvias, pues lo que vamos a tener pues es una sequía meteorológica, es decir, pues de una estación, digamos, ¿no? En este año. Si estas condiciones persisten y además considerando el aumento de la temperatura, pues vamos a tener una mayor evaporación, vamos a tener, las plantas van a ser menos eficientes para retener el agua y van a extraer más, y entonces más por ejemplo, del agua del acuífero, y entonces vamos a tener una sequía agrícola. Si las condiciones persisten, pues vamos a tener una disminución en los niveles del río, vamos a tener un vaciado del agua que se retiene en los acuíferos y entonces tendríamos una sequía hidrológica, lo que haría las condiciones más severas y que tardan más tiempo además en recuperarse. Por otro lado, como les decía, si por ejemplo urbanizamos, la urbanización no solo genera cambios en el ciclo hidrológico, como les mencionaba, ¿no? Porque pues asfaltas, nos infiltras, tienes más riesgos de inundación, las plantas, pues ya no tienes antes vegetación que haga esta retroalimentación suelo-atmósfera y entonces varías todo el ciclo hidrológico, pero también agrava las condiciones de aumento de temperatura. Si de por sí aumenta la temperatura y tenemos en las ciudades, pues tenemos este efecto que quizá hayan oído mencionar, que son las islas de calor. Y esto se genera por la geometría de la Tierra, porque cambias pues un término que se llama rugosidad, también porque dentro de las ciudades hay actividades que aumentan la temperatura porque están aumentando las emisiones. El hecho, por ejemplo, de asfaltar, el asfalto tiene propiedades, se calienta más que, por ejemplo, una zona arbolada por una cosa que se llama albedo. También, pues, si no hay cuerpos acuosos que mitiguen un poco, que reduzcan un poco la temperatura, pues también esto es un efecto negativo. La vegetación, aparte de que son los pulmones y hacen este intercambio de dióxido de carbono, pues también sirven para disminuir la temperatura. Entonces, si tenemos un crecimiento urbano sin una planeación, sin una conservación de cuerpos acuosos, sin una conservación de zonas verdes, pues lo que vamos a tener es que si ya de por sí estamos experimentando un aumento de la temperatura a nivel global, este aumento se va a sentir mayor o va a estar exacerbado en las zonas urbanas si no hay una planeación, si no hay medidas de mitigación como más zonas verdes y un respeto por los cuerpos acuosos. También dentro de este reporte se generaron nuevos índices que, pues la traducción al español es condiciones climáticas que conducen a impactos. Y es una manera como de traducir
cómo estos cambios en el aumento de la temperatura o cambios en la lluvia o cambios en la cantidad de nieve que está cayendo me van a afectar a mi sociedad en diferentes aspectos, en diferentes sectores, ¿no? En el sector, por ejemplo, turístico, en el sector industrial y así. Para darles, por ejemplo, un ejemplo, sí, para darles un ejemplo como muy fácil, por ejemplo, si hablamos específicamente de la cobertura de nieve, que yo sé que en México pues eso no se traduce mucho, obviamente la gente que vive en Veracruz y que tiene ahí los hielos en las altas montañas, pues sí saben, ¿no? Están más conscientes. Aquí en Yucatán pues no, pero solo conocemos la nieve de limón. Pero si se pueden imaginar la cobertura de la nieve. Si los cambios que se podrían ver es que aumentara, que no cambiara o que disminuyera. Si aumenta, esto, por ejemplo, podría ser un riesgo para nuestras cosechas, porque pues experimentaríamos heladas y pues no, las plantas, al igual que los animales y incluidos los humanos, pues tenemos ciertos umbrales de desarrollo óptimo. Por abajo o por arriba de esos umbrales, pues empezamos a tener problemas para subsistir. Entonces, si hay por ejemplo, más depósito de nieve, pues entonces eso podría poner en riesgo las cosechas, aunque podría ser beneficioso, por ejemplo, para el turismo, para los que van ahí a esquiar. Si no cambia, pues no pasa nada. Si decrece, la nieve es en realidad un reservorio muy importante de agua, porque cuando empieza la temporada de deshielo, esta agua pues se convierten en manantiales que eventualmente es un suministro de agua para estas regiones. Entonces, si disminuye, pues perderíamos este reservorio de agua. También habría daño, por ejemplo, en los ecosistemas, en los animales que se camuflajean y cambian su pelaje, pues ya no, pues cambiarían su pelaje a blanco y el ambiente estaría cafecito, entonces pues serían más fácil víctima de depredación. Y pues obviamente los animales que se comen a estos, pues se beneficiarían, pero pues hay una serie de cadenas y hay a diferentes ámbitos y en diferentes aspectos que pueden afectar. Entonces aquí hay un resumen de los cambios, no hagan viscos, ahorita lo hago un poquito más grande. Están, por ejemplo, los de calor, los húmedos o secos, los del viento, los de la nieve, los costeros, y aquí te va a hacer un acercamiento para los que nos afectan a nosotros, que son los costeros y que es lo relativo al aumento del nivel del mar, inundaciones costeras, erosión costera, aumento de la ocurrencia de ondas de calor marinas y el aumento en la acidificación de los océanos. Como pueden ver, para todas las regiones costeras, las proyecciones es que todo esto va a aumentar. Va a aumentar el nivel del mar, esto va a generar, como les mencionaba, mayores riesgos de inundación, va a traer más erosión y la acidificación también va a aumentar. Y con respecto a los eventos de calor y frío, pues como podemos ver, está proyectado aumentos en la temperatura media y en la ocurrencia de eventos extremales de temperatura. Esto es como una síntesis para todo América. Aquí está México, la porción norte, pues hay riesgos de aumento de temperatura, riesgos de aumento de sequía, riesgos de aumento de la ocurrencia de estos climas de incendio que les mencionaba, y riesgos en aumento del nivel del mar en las zonas costeras, obviamente. Para nuestra región hay riesgos, hay proyecciones de aumento de temperatura y proyecciones de aumento del nivel del mar, todos con alta confianza. Es decir, la confianza está dada en cuántos de estas proyecciones que se derivan de estos modelos tienen el mismo signo. Y entonces la mayoría de los modelos señalan estos cambios con esta señal de aumento. Estos son los cambios, por ejemplo, del nivel del mar. Si nos fuéramos al escenario de mayor emisiones, y entonces, pues para nuestra porción de aquí, para el sureste del país, pues tenemos aumentos, tenemos cambios en la línea de costa, es decir, un retroceso, quiere decir que el mar va a avanzar, ¿no? Vamos a perder playa. No hay vuelta atrás de algunos cambios en el sistema climático. Como les mencionaba, todas las proyecciones indican que el nivel del mar va a seguir aumentando, aún y cuando mágicamente apagáramos todas las emisiones de gases de efecto invernadero, tendríamos un aumento. Esto es porque el océano se tarda más en reaccionar, se tarda más en calentarse y se tarda más en enfriarse. Y este calentamiento pues genera esta expansión, aparte obviamente del deshielo de los glaciares polares.
La diferencia nuevamente estriba entre qué tanto va a aumentar. Si nos vamos al de escenario de más altas emisiones, pues podría ser hasta de 80 centímetros. Si nos vamos al escenario de muy pocas o muy bajas emisiones, pues lo podríamos retener a 50 o menos centímetros, ¿no? Nuevamente, así como el aumento de la temperatura, si bien todas las proyecciones indican que vamos a llegar al fatídico 1.5, ¿qué tanta chance tenemos de recuperarnos y regresar al estado inicial? Pues está definido por nuestro compromiso a nivel mundial de reducir nuestras emisiones y quedarnos en emisiones muy bajas. Sin embargo, algunos cambios podrían desacelerarse y otros podrían detenerse limitando el calentamiento. Para limitar el calentamiento global son necesarias reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero. Cada tonelada de emisiones de dióxido de carbono suma al calentamiento global, de la misma manera que cada tonelada de dióxido de carbono que no pongamos en el sistema contribuirá a desacelerar o detener alguno de estos cambios que ya estamos viendo. Por ejemplo, hablando de eventos extremos, lo que está ocurriendo con el aumento de la temperatura y estos cambios en el sistema climático que estamos viendo, pues son, por ejemplo, eventos que hubiesen sucedido cada 50 años, ahora están sucediendo más frecuentemente y conforme aumente la temperatura, pues más seguidos van a ser, de pronto van a ser la norma, de pronto vamos a vivir en una onda de calor eterna. Para eventos que iban a ocurrir cada 10 años o cada 50 años. También con respecto a eventos extremos de precipitación, lo mismo, ¿no? Eventos que hubiesen ocurrido cada 10 años o cada 50 años los estamos viendo más seguido. Las sequías también, y desgraciadamente la madre naturaleza nos dio una publicidad muy grande porque justo antes de que saliera el reporte, el 9 de agosto, pues venían sucediendo estos eventos de incendios en Canadá, incendios en Turquía con imágenes devastadoras de gente huyendo de sus regiones, de desplazamiento por cambio climático, inundaciones en Alemania. Nosotros pues experimentamos el año pasado tanto en Yucatán, donde yo resido, como en Veracruz y en el Golfo de México, pues tuvimos una temporada el año pasado de huracanes como nunca habíamos visto, que generan inundaciones. Ahora la estamos viendo en el Pacífico. Y si bien los huracanes son una cosa normal y son necesarios para la distribución del calor en el planeta, ¿no? Mueven calor de los trópicos a las altitudes altas, pues el hecho de que ahora están ocurriendo más intensos, pues eso en realidad pues es un problema, ¿no? Generan lluvias extremas, generan vientos extremos, generan pérdidas humanas, generan pérdidas de infraestructura, que no siempre tenemos la capacidad de recuperarnos de eso. En algunas regiones se proyecta que incrementarán las sequías al aumentar el calentamiento global y como pueden ver para México están pronosticadas, están proyectadas que a nivel nacional pues habrá un déficit de de precipitación. Cabe mencionar que, por ejemplo, en nuestra región, que si bien las sequías no se ven como en el noroeste, pues sí, un déficit de precipitación siempre implicará un riesgo para la seguridad hídrica. El clima que experimentaremos en el futuro depende de nuestras acciones ahora. Bueno, pues con esto termino. Aquí está la dirección del portal del IPCC, donde pueden descargar el reporte completo, pueden descargar el material del resumen de tomadores de decisiones, el atlas interactivo. También quiero mencionar antes, un poco como comercial, en este ciclo del IPCC, bueno, siempre se generan se trata de hacer por ejemplo, el resumen de tomadores de decisiones que venga acompañada de gráficas que por sí solas expliquen lo que está sucediendo, así que de una manera como muy sencilla, y este ciclo se hizo un esfuerzo muy grande porque la parte visual de las gráficas fuera pues mucho más fácil de entender. Como pudieron ver, casi todas las gráficas vienen del resumen de tomadores de decisiones. Se hizo un esfuerzo muy grande por tratar de comunicar de la manera más sencilla a la gente. También se generaron materiales, por ejemplo, que se llaman
regional sheets, que son hojas regionales. Entonces, por cada una de las 45 regiones se generaron como un resumen de los cambios que se están observando y que se están proyectando con bajo estos escenarios climáticos. Se están haciendo esfuerzos muy grandes por divulgar y obviamente nosotros aprovechamos espacios como este en el que nos invitan a platicar de estos resultados. Entonces les invito a que consulten todo este material, a que consulten las fuentes confiables de información y yo entiendo que esto genera un poco de angustia, pero si no nos informamos, pues está difícil que podamos tomar acciones que nos sirvan para desacelerar estos cambios que ya estamos viendo. Y con esto yo termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Muy interesante. Muy bien resumido toda la información contenida en el reporte. Y ahora abro espacio para quien quiera hacer sus preguntas o comentarios de manera directa. Puede abrir su micrófono o si gusta ponerla en el chat y yo la voy leyendo con todo gusto. Si me ponen, por favor, que alzar su manita con las reacciones o voy leyendo las que tengo mientras tanto. Bueno, te voy a hacer las primeras. Tengo aquí una pregunta: ¿cuáles son las proyecciones en torno al nivel del mar en las costas veracruzanas? ¿Aproximadamente cuántos centímetros aumentaría? Ay, perdón, me salí por un momento, no sé qué le pasó a mi máquina, creo que se deprimió de más y ya dije, ya no más. Entró en pánico de que eran las preguntas y se fue. Ok, tengo una serie de preguntas que voy a ir leyendo en lo que alguien quiera hacer alguna pregunta directa. Tengo una mano del doctor Francisco León, si gusta compartir su pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ruth, por la presentación. Estaba muy interesante y creo que resumiste de manera perfecta y muy concisa, ¿no? Los puntos principales. Yo tengo una pregunta que es más como un dilema que normalmente, bueno, que uno se pone a pensar, y es que cuando se habla de tratar de mantener la temperatura a 1.5, pero ¿eso es realmente factible? O sea, hablando en términos de cómo se mueven las cosas a nivel mundial, no solamente parte del sistema climático, sino directamente de la parte económica, industrial, ¿no? Que existe a nivel mundial. ¿Esto es realmente posible o simplemente es un escenario que se plantea como en caso muy, muy extraordinario? No, por supuesto que es factible. Digo, es complicado porque, por supuesto, hay intereses políticos, porque a los políticos les interesa pues resolver pues lo que les toca en su periodo, pero la realidad es que ya no estamos hablando de cambios a finales del siglo y entonces estamos hablando de cambios que ya estamos viviendo. Estamos hablando de que la fecha pues es muy cercana, es el 2030, y entonces sí ha habido una sacudida bastante grande. No soy tan ingenua para pensar que todos los gobiernos van a hacer algo y que todos los ricachones van a querer hacer algo, pero es cierto que ahorita este reporte del IPCC hizo mucho ruido, no porque sea la primera vez que diga esto. Los reportes del IPCC siempre han señalado que el calentamiento global es real, que está generado por el aumento en las gases de efecto invernadero y que está generado principalmente por la quema de combustibles, pero es la primera vez que llega al resumen de tomadores de decisiones. Como yo les comentaba, este resumen pasa por la plenaria de la ONU, palabra por palabra de las 40 páginas, tiene que ser aprobado de manera unánime por todas las delegaciones. Entonces, este mensaje de urgencia pues no quedaba plasmado explícitamente en el resumen de tomas de decisiones, que es lo que todo el mundo lee, y quedaba claramente explícito en la parte choncha, en el reporte choncho. Y esta es la primera vez que queda, de hecho, si tú abres el resumen de tomadores de decisiones, inicia con esto, con este mensaje. El cambio climático el calentamiento global es indiscutible y es irrefutable que está generado por las actividades humanas. Entonces, eso habla un poco de
la voluntad política y del sentido de urgencia que ya a nivel mundial pues surge, ¿no? Y que se necesita poner este mensaje así de drástico, porque pues ya vienen las negociaciones de la COP26, entonces tenía que quedar el mensaje muy claro. Yo creo que hay regiones donde hay voluntad política, hay también que hacer como pues un trabajo pues muy fuerte de que la gente se entere, de que la gente se informe. Yo creo que también empieza a haber mucha presión social y ante la demanda social va a tener que haber una respuesta, porque ya se nos acabó el tiempo a todos nosotros los que estamos ahorita vivos, pues somos la última generación para hacer un cambio sustancial y no llegar al 1.5. Y no es que se va a extinguir la humanidad, porque pues, no es, bueno, eventualmente supongo, ¿no? Pero no es que si llegamos al 1.5 nos vamos a incinerar. Lo que va a suceder es que va a haber, pues esto, ¿no? Estos eventos extremos se van a convertir en la norma, va a haber una pérdida importante de biodiversidad. Entonces, pues, ¿qué condiciones queremos vivir, ¿no? Entonces, nosotros, jóvenes, no tan jóvenes y menos aún jóvenes, pues nos toca a todos exigir, informarnos y hacer lo que nos toca. Y entonces yo creo que si como colectivo lo hacemos, sí se puede forzar a la gente que tiene que tomar las decisiones y nosotros movernos hasta este escenario de 1.5. Y yo creo que es importante que conservemos esto como meta y no como, pues no lo vamos a lograr, entonces pues, ya estamos condenados, ¿no? Sí, no, y además nos van a tocar, ¿no? Directamente los cambios, nos va a tocar el Exacto, proceso. ya nos están tocando, o sea, no a nuestros hijos, o sea, sí, la gente que tiene hijos, pues sí, ¿no? Pero ahorita ya nos están tocando, o sea, vean estos últimos años lo que está sucediendo a nivel mundial. O sea, nosotros ya lo tenemos a la puerta en nuestra puerta, los cambios, no son los ositos polares, sí están, obviamente, los ositos polares, pero ya nos tocan a todos estos cambios, tenemos que ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema. Muchas gracias. Gracias. Voy a ir una a una, entonces leo la primera del chat. Tengo aquí al al maestro Méndez Pérez. Dice, ¿cuáles son las proyecciones en torno al nivel del mar en las costas veracruzanas? Aproximadamente cuántos centímetros aumentaría. Pues exactamente para Veracruz no lo sé, porque lo más fino que nos podemos ir son las regiones, las 45 regiones. Sin embargo, si ustedes se meten, por ejemplo, al Atlas interactivo y generan la gráfica para la región del sureste del país, bajo el escenario de mayor concentración, estamos hablando de entre 80 y 1 metro para finales del siglo. Ok, muchas gracias. Tengo a Felipe Becerril. Si gusta abrir su micrófono. Ahí está. ¿Sí se me escucha? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, una duda. Muy bonita plática, por cierto. Pero en Nexos, en la revista Nexos, salió una nota de un investigador que se apellida Ugalde. Y en esa nota menciona o lo redactó de una manera tal que pareciera, bueno, de hecho lo dice de manera textual, como una infiltración de la información sobre este informe. Pero ahí sí pone una narrativa ahí como misteriosa, como que se les escapó esa información y habrá que esperar para el siguiente año para que liberen toda el resto de la información. Y entonces esto le da un tono así muy espectacular el asunto sobre qué es lo que puede pasar y qué es lo que se están guardando, porque todavía falta ver qué va a pasar después de esta reunión que va a haber en noviembre. ¿Podría, a lo mejor sabe algo de esto o es una exageración de este señor? Gracias. Yo no he leído la nota, de hecho también hubo una fuga de este reporte. Como les mencionaba, nosotros somos el grupo 1, que fue lo que salió el 9 de agosto. En abril en marzo y en abril sale el grupo 2. Por ejemplo, el grupo 2 y el grupo 3 sí trabajan más como a nivel sector.
Nosotros lo que vemos es cómo está cambiando y por qué está cambiando. Y un poco al final, pues cerramos con estos índices que les platicaba, como un poquito para aterrizar y dar como el preámbulo para los grupo 2 y grupo 3. El grupo 2 y el grupo 3 sí trabajan, por ejemplo, con cuestiones de sector industrial, el sector transporte, ciudades, islas pequeñas, alimentación, seguridad hídrica, y entonces son como ya, o sea, nosotros nuestros insumos que les damos es cómo está cambiando y por qué y estas proyecciones, ¿no? Va a seguir aumentando la temperatura, y ellos con esa información, pues es, ok, si va a seguir aumentando la temperatura, ¿qué le va a pasar, por ejemplo, al sector eléctrico, al sector demanda de electricidad? ¿Qué le va a pasar a esto? Y el grupo 3 habla más sobre trayectorias, ¿no? Ok, si esto es lo que puede pasar, si digamos, ante el aumento de la temperatura, por ejemplo, el sector eléctrico, va a haber una mayor demanda del sector eléctrico porque pues, la gente va a prender sus aire acondicionado. Eso diría, digamos, el grupo 2, ¿no? Va a haber más demanda de electricidad. Y el grupo 3 diría, bueno, ante este escenario de aumento de temperatura, si lográramos bajar, pues la demanda sería tanto, tendríamos estas trayectorias, podríamos como alternativas, todo basado en evidencias científicas, en artículos y en estudios que ya se han hecho. Entonces, estas infiltraciones de las que se hablan, la verdad es que hablar de esas infiltraciones es hablar de un trabajo en proceso. Como les mencionaba, nosotros hicimos 4 borradores oficiales. Entre cada iteración, pues tendríamos un montón de comentarios. Si tú ves el primer borrador era básicamente el outline, y así como cuando los estudiantes hacen sus tesis, si tú ves el primer borrador de la tesis del estudiante y luego ves lo último, es como, oh, no hay nada que ver, porque ya hubo mucha interacción, hubo más información, y entonces, pues no, hablar de una fuga de información es hablar de un trabajo, un proceso del que no se puede decir nada. Lo que sabemos es lo que está publicado, que es este reporte, y entonces yo creo que como darle, ¿sabes? Como que alimentar esto es un poco desviar la atención de lo que va a suponer. Esto sucede, pues a nosotros nosotros trabajamos, por ejemplo, todo por correo, con plataformas especiales, pero pues a veces se te va a mandarlo, se han hackeado cuentas, entonces pues estas fugas pues son, digamos, explicables, pero yo creo que darles más peso de lo que es un trabajo en proceso, pues no tiene mucho caso. Entonces, yo creo que habría que esperar a lo que van a decir. Obviamente no van a decir nada diferente. En el sentido de estos cambios que les estoy hablando, no van a decir nada diferente. Lo que van a decir es lo nuevo, es cómo se aterriza a diferentes sectores y cómo se traduce en trayectorias, cuáles son las trayectorias o medidas de mitigación a las que podemos ir para controlar para reducir las emisiones, y qué pasaría en los escenarios en los que no lo logremos hacer. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Tengo otra pregunta acá en el chat. Es de José Antonio Ordóñez. Dice, ¿cuál es la influencia del sol en el cambio climático? Y te hago las dos juntas. El uso masivo de tecnologías, ¿cómo impacta en el clima? El sol, pues obviamente el sol, como les mencionaba, hay variaciones naturales, hay una ciclicidad en la variación del sol, pero con todos los registros que se tiene, se ve que estos cambios no explican el aumento de la temperatura. Entonces, en realidad, el sol no está cambiando, no está generando este calentamiento global. Es solo una pequeña parte de las variaciones de esta ciclicidad solar. La tecnología. Pues sí, obviamente, no sé cuánto, no me sé los números, pero cada email que uno recibe se transforma en no sé cuántos gramos de dióxido de carbono, porque se tiene que almacenar, o sea, todo, por ejemplo, todos los correos, el Twitter, el Facebook, Instagram, todo eso, todo se almacena en servidores que consumen mucha electricidad que viene de la quema de combustibles. Por ejemplo, el Bitcoin, que yo no sé nada de economía, pero el Bitcoin es una de las mayores fuentes en términos de cosas modernas que generan emisiones de dióxido de carbono, nuevamente porque para minar los bitcoins se utilizan servidores de muy alto volumen, muchos residen en China,
y entonces están haciendo una demanda de energía súper grande, que esta demanda viene de quema de combustible. Entonces, el Bitcoin, o sea, tan solo hablando en términos de emisiones, es una de estas cosas modernas que más quema de combustible está generando. Ok, muchas gracias. Tengo a Salma, si gusta abrir su micrófono. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, retomando el punto que mencionaba ahorita la doctora, en cuanto a cómo la tecnología afecta, yo había leído hace un par de años que también afectaba en cuanto a la huella hídrica por la parte del consumo de energía que genera el uso de estos servidores. Supuestamente, la verdad ya no le di seguimiento, había habido, no sé si usted tenga este dato o algo así, había leído que las grandes empresas como Facebook, Google, estaban optando por algunas alternativas. Por ejemplo, Facebook había trasladado pues su área de servidores a una zona en la cual no requería del uso de muchos ¿cómo le digo? Artefactos físicos para enfriar los servidores y evitar que se sobrecalentaran. En el caso de Google, estaban haciendo un estudio, eso lo leí en un reporte de la BBC, en el que estaban tratando de ver colocar servidores en el suelo marino, pero estaban estudiando toda la parte de cómo podía afectar en las ondas de sonido, contaminación y demás. Desconozco si se logró o si todavía siguen los estudios, pero pues no sé si el impacto se veía muy, muy importante en la parte del uso del recurso, ¿no? Del agua. Gracias. Sí, gracias por mencionarlo. Sí, también está eso, ¿no? Ahorita, justo hace 2 días, me parece, Facebook acaba de hacer un nuevo pledge, un nuevo compromiso para reducir sus emisiones. La verdad es que yo con Facebook creo que le tengo más fe a algunos gobiernos más que a Facebook. Entonces, no sé, acaban de firmar un nuevo compromiso de esto, de tecnología, de estudios y demás, pero pues también prometieron eso de que ya no iban a meterse en las elecciones. Entonces, I don't know, ¿no? Sí sacaron su nuevo compromiso. Sí, pues la verdad es que, en resumen, todo lo que hacemos respirar contamina, ¿no? Todo lo que hacemos. Entonces yo creo que lo que nos queda pues es tratar de cambiar nuestro modo de consumo. Yo sé que es bien difícil, por ejemplo, yo ahorita que estoy en Twitter y que tengo 2 seguidores, ahí estoy, ¿no? Viendo. Y entonces pues, es como bien fácil, ¿no? Te distrae bien fácilmente. Y entonces yo creo que lo que tenemos que hacer todos es hacer un cambio de chip, de nuestro modo de consumo, de nuestra manera de consumir, de empezar a hacer cambios de consumo local, de reducir en la medida de lo posible. O sea, es cierto que hay que considerar que es importante reciclar, reusar y también ser realistas que el popote que no reciclaron de Starbucks no es el que está generando el calentamiento global. ¿Contribuye? Sí. ¿Puedo disminuir lo que yo estoy haciendo? Sí. Pero también hay responsables como las grandes petroleras que no pueden eximirse de su responsabilidad y su compromiso. Y hay responsables de gente de gobierno que ha permitido que estas cosas continúen. Entonces, ¿ellos son los principales actores? Sí. ¿Nosotros estamos haciendo algo para contribuir? Sí. Entonces, lo que nosotros podemos controlar es lo que yo puedo disminuir y además pues ejercer mi responsabilidad de votar y exigirle al gobierno que haga lo suyo y reglamente y revise que se cumplan estas cosas, ¿no? Entonces, sí, todo lo que hacemos, tristemente, todo lo que hacemos está afectando, ¿no? Deforestar para poner tu casa. Entonces, pues plantamos árboles, ¿no? Ya tienes tu casa, ya deforestaste, pues ahora planta árboles, ¿no? Entonces, sí podemos hacer medidas en lo individual que se van sumando para mitigar un poquito lo que estamos haciendo. Ok, muchas gracias. Tengo aquí otro par de preguntas para ti. María del Carmen Martínez pregunta, me gustaría conocer si se ha considerado la posibilidad de que estos reportes superen una visión antropocéntrica e incluyan los cambios que se están experimentando con otras formas de vida en el planeta.
No estoy muy segura que entiendo la pregunta. O sea, entiendo que no, que se salga más allá de la esfera humana. Sí, o sea, de biodiversidad y eso, sí. O sea, el grupo de trabajo 2 y el grupo de trabajo 3 sí está, como les decía, aterrizado en otras cosas, en cosas de ecosistema, de biodiversidad, pérdida de biodiversidad. Además, alineado a los reportes, no alineado, más bien paralelo a, pues hay un reporte que acaba de salir el año pasado de biodiversidad, que también habla de lo mismo. Utilizan los insumos que nosotros generamos, estas proyecciones que se generan en el grupo 1, se utilizan para hacer otros reportes. No sé si iba por ahí la pregunta, pero sí se considera no solo cómo me afecta a mí humano y luego, y ya, nada más, ¿no? Sino también pues lo que estamos generando en pérdida de biodiversidad. Pues eso es realmente lo preocupante, ¿no? El 1.5 es preocupante porque exceder el 1.5, aparte de estos cambios, los cambios extremos pues no solo nos afectan a nosotros, están afectando obviamente toda la biodiversidad. Habla animales que podrán mudarse a otras regiones, pero están sucediendo tan rápido los cambios que las poblaciones, la fauna y la flora no está logrando migrar, no está logrando adaptarse a estos cambios. Y ese es el problema, que estamos perdiendo nuestra biodiversidad. Entonces, no solo es si a mí me da calor, ¿no? Este calor extremo pues está generando que se pierda biodiversidad que no está logrando adaptarse a estos cambios tan extremos y tan rápidos, que no sé si por ahí va la pregunta. Ok, gracias. Tengo otra, César Daniel Herrera. Dice, las acciones individuales contribuyen significativamente a la solución de la problemática, ya que existen entidades industriales que si dejasen de contaminarse habría un cambio significativo. Supongo que la pregunta es si sí sirve. Sí sirve. Cada acción cuenta, como les decía. Todo lo que hagamos todo lo que estamos haciendo ahorita está contribuyendo a esto, a la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Si nosotros en lo individual reusamos, reciclamos, consumimos local, caminamos o bicicleteamos en lugar de usar el carro, reducimos nuestro consumo de energía, reducimos nuestro consumo de carne, le apostamos a empresas que están invirtiéndole, por ejemplo, la moda genera un montón de emisiones, entonces no digo que dejemos de comprar ropa y no digo que nos vistamos con costales de papa, estoy diciendo que le apostemos a empresas que se están tomando la responsabilidad social de hacer las cosas, le apostemos a economía circular, a los negocios que le estén apostando a economía circular, es decir, que se aprovecha cada producto, cada paso pues, se aprovecha para el siguiente y entonces no se emite, no se consume. Plantamos árboles, reducir el consumo de carne es importante porque 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero viene de la producción de alimentos. De ese 1/3, el 60% viene de la producción de carne y de la industria láctea. Entonces, si reducimos eso, reducimos nuestro consumo, no digo que se vuelvan veganos, o sea, digo, pueden volverse veganos, yo soy vegana, no estoy tratando de generar aquí mi culto de veganos, pero si reducimos nuestro consumo de carne, pues también ayudamos, ¿no? Y porque además se trata de ser congruentes, ¿no? Es como, o sea, por ejemplo, ¿no? Después de esta plática, oh, qué angustia, el mundo se está calentando mientras me como mi súper bistec y estoy pensando, ay, sí, maldito gobierno que no hace nada mientras me estoy comiendo mi súper bistec y mi litro de leche. Digamos, hay que ser un poco congruentes, ¿no? Si me angustia, pues hago algo para hacerlo y además, si le quiero exigir al gobierno que haga lo suyo, pues también pues, yo hago mi parte, ¿no? Entonces yo creo que se trata un poco de un cambio en sí de todos y con este cambio, pues la exigencia a las autoridades, a los que pueden hacer un cambio aún mayor, como por ejemplo, pues ya obligar a las industrias a reducir sus emisiones, apostarle a tecnologías limpias, obligar al gobierno a apostarle a la ciencia y a la tecnología en lugar de castigarla tanto, ¿no? Entonces, pues, como va todo de la mano, ¿no? Es como un cambio en la mentalidad que exija que se traduzca en acciones y en exigencias hacia el gobierno. Ok, sí, completamente de acuerdo. Tenemos que cambiar completamente de paradigma, ¿no? De cómo estamos, como sociedad, como civilización. Tengo al doctor Antonio Luna con la mano levantada. Gracias. Pues bueno, yo realmente tengo una pregunta y una duda real
de lo que se está dando del IPCC. Nos mencionabas sobre el análisis de las investigaciones para hacer el reporte. Y yo me pregunto, para el caso de México, específicamente para el caso de México, y aunando un poco por la pregunta que te hacía el maestro Irving Méndez Pérez, sobre el aumento del nivel del mar. Los datos. Mi preocupación son los datos, la confiabilidad de los datos. La confiabilidad de los datos climatológicos que utilizan las investigaciones que el IPCC revisa para poder emitir un reporte. Y entonces nos hablabas sobre todo esto que se está dando como expectativa para los años futuros. Yo creo que ahorita ya podríamos hacer una buena evaluación del primer escenario que se hizo hace 15 años, hace 14 años, que fue el escenario 2020. Entonces ahí empieza como que la pregunta construida de varias preguntas. Esos escenarios del 2020, ¿qué tal están? O sea, ya ahorita ya se pueden evaluar, ¿no? Y entonces, ¿qué tal están? ¿Qué sí funcionó, qué no funcionó y qué están arreglando de lo que no funcionó? Una. Dos, los datos que se están utilizando, y no lo digo yo, digo, aparte de que sí lo puedo afirmar por las investigaciones que ya he hecho de los datos, lo digo por lo emitido como reporte del mismo, la Organización Meteorológica Mundial en el 2010, donde declaró a México con registros que venían de instrumental chatarra, dicho por la Organización Meteorológica Mundial, no lo estoy diciendo yo. Si ya lo estaban dando como instrumental chatarra y después se declaró que en el 2012 iba a haber la modernización del Servicio Meteorológico Nacional, cosa que nunca sucedió y que hasta la fecha podríamos inferir que varios puntos de medición pues están peor porque no se les ha hecho mantenimiento y los instrumentos siguen siendo los mismos de hace 11 años. Entonces, ahí vendría la pregunta ya en concreto. ¿Qué sucede entonces con esas investigaciones que se están ustedes utilizando para hacer la evaluación si vienen de información errónea o de información que podríamos decir que tiene datos pues erróneos, ¿no? Y todavía más grave, ¿cómo le vamos a hacer hacia el futuro para saber si realmente estamos cumpliendo con lo que nos están diciendo de reducir hacia los términos de temperatura y precipitación? Porque nos hablabas también sobre el caso de que los valores extremos, ¿no? Y los valores extremos, o por lo menos el modelo generalizado de valores extremos nos indica que si tú alimentas el modelo con datos erróneos, el modelo te lo va a aumentar. Entonces, no será por ahí que se están aumentando las cosas y realmente los datos, específicamente quiero hablar de los datos, ¿sale? No será por ahí que entonces ni siquiera los vamos a poder corroborar. Y finalmente concluyo la pregunta con ¿qué va a hacer ahí el IPCC, la Organización Meteorológica Mundial, para que se corrijan todos esos errores que se están cometiendo en México, dado que por evidencia, y eso se los puedo mostrar, hay estaciones climatológicas en las que están en el piso, que los termómetros ya no funcionan, ya no están fracturados o que simplemente ya no se leen? ¿Cómo le vamos a hacer para evaluar todo eso y evaluar lo que tenemos que hacer para el futuro? Esa sería mi pregunta, doctora. Muchas gracias. Primero sobre cómo de las primeras proyecciones que se hicieron con los escenarios A1, A2, B1, B3, hay una gráfica que no sale en este resumen, pero está en el reporte que debí revisar, que ponen, de hecho, empiezan, ¿no? Con cómo están esas proyecciones y en efecto, pues lo que ha dicho el IPCC desde sus inicios, estos aumentos de la temperatura, es lo que se ve. Sin embargo, ningún modelo, de hecho, previó un aumento tan drástico en los últimos 20 años. Entonces, de hecho, se quedaron por abajo. Esas proyecciones que se hicieron en el 2005
para el 2020 se quedaron por abajo de. Entonces están subestimadas, para que te des una idea. En el caso particular de México, o sea, están subestimadas. Estoy diciendo que nos fue peor de lo que estaba, ¿no? Entonces, pues no me suena como una buena noticia. Y eran escenarios. También, para continuar, de los orígenes de estos modelos globales del primer reporte y luego del CIMEP 3 y del CIMEP 5 al CIMEP 6, que es el que se está utilizando ahorita, pues hay un mayor entendimiento de muchos procesos que pueden resolver, mucho aumento en la capacidad de cómputo, en el poder computacional, lo cual permite que los modelos cada vez puedan ser más complejos. Hay muchas cosas, por ejemplo, hasta el CIMEP 5, que había mucha incertidumbre en los aerosoles, en el rol de los aerosoles, porque no ha habido muchas mediciones, pero en los últimos años ha aumentado también los datos satelitales. Los datos para México, como te decía, nosotros no los generamos. Me parece un poco duro tu aseveración. Yo trabajo con datos en México y no solo trabajamos con datos del servicio meteorológico, trabajamos con datos de satélite, trabajamos con modelos. Entonces sí, hacia un modelo regional le metes basura, va a salir basura, pero no se alimentan de basura, se alimentan normalmente de reanálisis. Se valida que el reanálisis se parezca a las pocas estaciones que sí tenemos, se parece, ¿no? Entonces me parece un poco duro porque no estás, en realidad no es problema del IPCC. O sea, si al IPCC ese es el artículo que sale, pues el IPCC lo va a usar, porque el IPCC no genera información. El IPCC utiliza lo que ya se publicó y en base a lo que se ha publicado emite conclusiones. Entonces, más bien lo que estás diciendo es que en México lo que se produce pues, es de dudosa calidad y es dudoso la información que generan los científicos. Y eso un poco me lo voy a tomar un poco personal porque yo sí me dedico a hacer eso y a hacer esa clase de estudios. Y entonces, para poder hacer un estudio sobre cambios en las tendencias, que sacamos uno hace 2 años de un proyecto de Semarnat, utilizamos 4 bases de datos satelitales, utilizamos estaciones meteorológicas, utilizamos EMAs, y entonces todo eso se mete y se hacen cálculos para ver cómo está variando. Entonces no sale de una estación meteorológica. Yo sé que el servicio meteorológico, uno, está sobrepasado porque no tiene personal, porque además en ese sexenio se recortó el personal. Yo sé que las estaciones, y con la promesa de la modernización del servicio meteorológico, viene desde que yo empecé en esto, desde el 2004, he oído ese discurso. Y no ha ocurrido porque no hay interés del gobierno, me imagino, de meterle lana a esto, ¿no? Entonces sé que es complicado en México, pero creo que estás cuestionando la calidad del trabajo de los investigadores mexicanos y es un poquito, me lo tomo un poco personal. El IPCC, ¿qué puede hacer? Pues no puede hacer nada. El IPCC lo que hace es compilar toda la información, si esta es la información que sale. Y además cabe mencionar que en este reporte se pudo generar tanta información regional, como te dice, porque ya muchas regiones están apostando a esto. Hay muchos trabajos de modelación climática regional, incluida México, que se están sacando gracias a un proyecto muy grande que se llama Cordex. Y en regiones, por ejemplo, en África, que no se tenía información regional, ni de observaciones, ni de modelos, ahora en los últimos, desde el 2010 que sale Cordex, se genera un montón de artículos generados por científicos africanos, con datos africanos, con colaboración internacional, con modelos de diferentes regiones. Se hizo un esfuerzo muy grande a nivel comunidad de modelación para generar estas datos, bueno, estas simulaciones de presente y proyecciones. Entonces, los datos extremos de los que estamos hablando, no estoy hablando de las proyecciones, o sea, las primeras diapositivas son los cambios que ya estamos viendo. El aumento del nivel del mar ya lo estamos viendo. La ocurrencia en los eventos extremos a nivel mundial y a nivel regional ya los estamos viendo. Los aumentos en los eventos húmedos ya los estamos viendo. No son las proyecciones. Lo que se proyecta es que esto que estamos viendo va a ser cada vez más frecuente. Entonces, es una cosa es lo que ya estamos viendo, y otra cosa son estas proyecciones. ¿Cómo le vamos a hacer para cumplir los compromisos? Pues no lo sé, ¿no? En realidad, de hecho, los compromisos que se firman en el Acuerdo de París son insuficientes. Y entonces ahora en esta COP26, ya la mayoría de los países ya metieron sus nuevos compromisos. No sé México qué comprometió, pero ya mandó sus compromisos, y lo que va a suceder de aquí a noviembre, pues son estas negociaciones en lo que
se espera también es que los países que más contaminen pues sean los más astringentes, porque además pues son los países más industrializados los que más dinero tienen para meterle esto. Estados Unidos apenas acaba de hacer un compromiso súper grande, de ahí a que lo cumpla y que no vaya a pasar otro Trump que se salga del Acuerdo de París, pues no lo sé, el IPCC tampoco lo sabe porque no tiene una bolita de cristal, pero asumiendo que los compromisos que acaba de decir Biden se cumplan, pues vamos un poco de gana, ¿no? El IPCC no es prescriptivo, quiere decir que el IPCC les dice, esto es lo que está pasando, esto es lo que podría pasar, estas son las posibles trayectorias. Fin, o sea, el IPCC no es un órgano ejecutivo, ¿no? No puede decirte, tú, México, tienes que hacer tanto, tú, Estados Unidos, no, esto es lo que está pasando y eso es lo que sabemos y eso es lo que nos dice la ciencia. Entonces, ahora ustedes, tomadores de decisiones de todos los niveles, ¿qué van a hacer con toda esta información? Ok, muchas gracias. Tengo 2 preguntas más en el chat y salvo que alguien más quisiera hacer una de viva voz, con esto cerraríamos. Tengo a Alejandro Guevara que pregunta, ¿en qué regiones o países hay voluntad política para actuar en favor de mitigar el cambio climático? Pues ahorita, como les decía, apenas Estados Unidos acaba de hacer un referendo de sus compromisos, más una suma bastante adicional, acaba de comprometer no sé cuántos billones de dólares para esto. También cabe recalcar que es como complicado, porque pues muchos de los países que más contaminan no son precisamente los más vulnerables y en cambio las regiones como Centroamérica, África, o sea, Latinoamérica en general, África, sur de Asia, pues somos los más vulnerables en el sentido de que somos los que menos recursos tenemos para recuperarnos ante el embate de un evento extremo. Entonces hay esta desigualdad. Entonces, primero, pues hay que resolver un poco esta desigualdad. No quiere decir que entonces ahora vamos a contaminar todos para ponernos en condiciones iguales, ¿no? Sino que los que más contaminan, pues le abonen más y tengan las medidas más duras para sus propios países. Hay como cosas un poco complicadas porque están los offsets, las compras de carbono, ¿no? Que es una cosa un poco controversial, pero pues en general, por lo menos en la Comunidad Europea, también está haciendo compromisos bastante fuertes. China, en teoría, también está haciendo compromisos bastante fuertes. El problema es que, por ejemplo, ahorita el agujero del ozono, ahorita se encuentra bastante grande y parece ser que el agujero del ozono se generó originalmente por la emisión de clorofluorocarbonos que se utilizaban básicamente para enfriar en procesos industriales. Está en el acuerdo, no me acuerdo si de Kioto o de Montreal, se prohíbe el uso de estos a nivel mundial. De hecho, se cumple y se empieza a cerrar el agujero del ozono. Este ozono se encuentra en la estratosfera y sirve para que la radiación ultravioleta no llegue a la superficie terrestre. Es como si le pusiéramos bloqueador a la Tierra, ¿no? Básicamente. Al haber este agujero, pues empieza a entrar un montón de radiación ultravioleta y empieza a quemar, porque estaban en el hemisferio sur. Y entonces, bueno, a este compromiso se cumple, que es la evidencia de que cuando hay voluntad política, pues se pueden hacer las cosas. Se empieza a cerrar y en los últimos años se ha visto que está aumentando y entonces parece ser que es en China donde están volviendo a usar los clorofluorocarbonos. Y entonces, pues sí está haciendo unos compromisos muy grandes de reducir el dióxido de carbono, pero está aumentando los clorofluorocarbonos. Entonces, es un escenario complicado. En teoría, muchos de los países europeos y China y Estados Unidos han hecho compromisos muy grandes, van con compromisos muy ambiciosos a la COP26, pero pues habrá que ver cómo suceden las negociaciones. A nivel nacional, les repito, yo sé que ya se enviaron las nuevas compromisos, pero no sé cómo vayamos a nivel nacional. Ok, muchas gracias. Tengo con la mano levantada a Juan Carlos Andrade y ya iba a leer la pregunta, lo prometo. Entonces, no sé si la quiero. Sí, quiero, si me lo permiten, pues hacer 2 comentarios. El primero es que, bueno, primero me presento, soy Juan Carlos Andrade.
trabajo en la Secretaría de Educación de Veracruz, en la Subsecretaría de Educación Básica, en el programa Ciencia para Todos, pero además soy miembro del Comité Científico y Pedagógico de la Oficina Global de Educación Climática, que se creó a partir de los Acuerdos de París en su artículo 12 y que está actuando a nivel global, digamos, para educar a las generaciones, sobre todo las más jóvenes, en temas de educación en cambio climático. Pero retomo mi comentario por lo siguiente. A mí me parece un poco preocupante el comentario o los comentarios del colega Antonio Luna, porque me parece que si desde la misma ciencia, en la ciencia se vale cuestionar, pero se vale cuestionar a partir de supuestos válidos. Es decir, si asumimos que probablemente los datos de México, ¿no? Probablemente tienen alguna, digamos, alguna variabilidad por las razones que él expuso, no significa esto que invaliden en absoluto los descubrimientos ni el análisis global de todos los datos del mundo, y porque están tomados, pues, en todo el mundo. Y ello creo que distrae la atención de los mensajes principales que el reporte emite. Y eso lo único que hace es abonar en la controversia de que los tomadores de decisiones pueden decir, pues entonces los datos pues no están bien, y a partir de esos datos que no están bien se hacen todas estas declaraciones, y entonces pues no es tan grave, ni serio, ni creíble lo que los propios reportes pueden estarle diciendo a los propios tomadores de decisiones. Entonces yo creo que es una altísima responsabilidad de quienes nos dedicamos a la ciencia y de quienes nos dedicamos a la educación, de hacer ver que esta es evidencia científica y que la ciencia trabaja con principios muy claros, y que en todo trabajo científico hay un análisis estadístico y hay una serie de procesos muy serios y formales que validan lo que desde la misma ciencia se declara. Entonces, a mí me parece importante que desde la comunidad científica asumamos esa responsabilidad, porque si ponemos, digamos, esto, es válido. ¿De qué es válido? Es válido. Es decir, no hay censura porque es válido, porque en la ciencia se permite cuestionar, pero a mí me parece que si nos distraemos con ese tipo de argumentaciones, nos distraemos del propósito fundamental de estos reportes, que llevan muchísimo trabajo de mucha gente, el esfuerzo de una cantidad enorme de científicos que, como decía la maestra Ruth, pues lo hacen de manera honoraria, y que están trabajando finalmente por el futuro de la humanidad o por la sustentabilidad del planeta. Entonces, y digamos, el llamado es a que si vamos a argumentar, creo que es muy importante considerar esos principios de la ciencia, y por eso es tan importante desde lo que nosotros consideramos la educación en cambio climático. ¿Por qué? Porque ciertamente no es un tema fácil, porque hay que entender cómo funciona la ciencia, porque hay que entender cómo se elaboran estos reportes, pero insistir que digamos que una altísima, hay un acuerdo unánime de la comunidad científica de que esto tiene razones y fundamentos muy bien establecidos. Entonces ese era mi comentario, y también decirles que bueno, que ahí está la página de la OCE, que ahorita se las voy a dejar en el chat para que la puedan consultar, como un esfuerzo de un proyecto multinacional para educar a las nuevas generaciones en cambio climático, y precisamente la próxima semana se lanza en la Ciudad de México la iniciativa ALEC, que es América Latina para la Educación en Cambio Climático, del cual pues nos gustaría en una ocasión futura platicarles con mayor detalle. Pero bueno, ese es el llamado finalmente. O sea, el llamado sería: centrémonos en los mensajes que establece el reporte, sin dejar desde luego de considerar toda la metodología que pues maravillosamente nos expuso la doctora Ruth. Gracias. Muchas gracias, estoy completamente de acuerdo con usted. Estamos hablando de lo que emite el reporte, y como mencionó la doctora Ruth, el IPCC no genera información. No tienes, mi amor, el teléfono. ¿Me podrían apoyar con el micrófono de Dora? Gracias. Entonces, como bien mencionaba la doctora, el IPCC no genera información, sino que hace un consenso de toda la información generada por diferentes científicos de todas las partes, ¿no? Tenía al maestro Jorge Luis Vázquez, pero no sé si ya se fue. Bueno,
En lo que regresa Jorge Luis, o definitivamente después, quería aclararles que yo lo que les estoy presentando es un resumen del resumen del resumen. Yo en cada gráfica me puedo llevar una hora en explicarles la fuente, los 300 papers que vienen detrás de cada gráfica. No tienen que confiar en el resumen del resumen del resumen que les acabo de hacer. Los invito a que descarguen el reporte completo para que vean toda la bibliografía que se revisó para llegar a cada uno de estos mensajes que les acabo de dar. Hubo cientos de artículos sobre eso y cada uno, les decía, trae un nivel de confiabilidad. Si digamos, yo tengo 100 artículos que dicen, vamos a decir, en México la temperatura está en los últimos 30 años ha aumentado. Vamos a suponer. Tenemos 100 artículos. Entonces puedo decir que tengo bastante evidencia. Entonces, tengo esto. Sin embargo, de esos 100, solo 2 dice que va a aumentar la temperatura y 80 dice que no va a aumentar. Entonces, pues yo con mucha confianza, porque tengo 80, puedo decir que no, o sea, no va a aumentar la temperatura y tengo mucha confianza porque tengo toda esta evidencia. Si es al contrario, no tengo 100 y 80 dicen que sí y 20 dicen que no, pues le pongo un peso de muy probable. O sea, no es 100%, no es altamente confiable, pero es probable porque la mayoría dicen. Entonces, se asignan valores de confianza basado en cuánta evidencia tengo y de toda esa evidencia sobre cada cosa, cuántos están de acuerdo en el signo del aumento, no cambio o disminución de. Y entonces, para poder llegar a cada uno de esos conclusiones, se leyeron muchísimos artículos, entonces no me tienen que creer a mí del resumen que les estoy haciendo, no es que haya yo escogido las cosas más dramáticas para venírselas a contar. Pueden descargar estos reportes y ver cuántos artículos se utilizan para llegar a cada una de las conclusiones. Ok, muchas gracias. Tengo un comentario para ti, dice Arturo Contreras, una excelente explicación, sobre todo las respuestas a cada cuestionamiento. Felicidades por compartir este informe que nos permite identificar las acciones para combatir el cambio climático. Y tengo por otro lado, vía WhatsApp, que el universo conspiró en contra de Jorge Luis y se le fue la red, pero me dejó un mensaje para ti que quiero compartir. Dice, quiero felicitar a Ruth por el esfuerzo por representar a México en la comunidad científica al más alto nivel, siendo mexicana y siendo mujer, y agradécele por favor su esfuerzo y desearle que siga adelante con todo ese ímpetu. Gracias, Jorge. Sí, pues yo iba como representante de Centroamérica. No, pero sí es un problema en el sentido de que, como les decía, el IPCC trata de que haya representación de varias regiones del mundo, porque a veces, para tomar, por ejemplo, cómo queda dividido en México, pues después, al final nos dimos cuenta que era un poco un problema que hayamos quedado pegados con la franja de Centroamérica para algunas cuestiones de cómo se iban a presentar los resultados, no para el resultado, no para la determinación de la confianza y eso, sino para algunas representaciones en los mapas. Y yo estuve muy involucrada en cómo quedó separado México. Entonces es mi culpa, pero en ese momento como que yo no me di cuenta que estábamos incluyendo a Centroamérica y hasta el final, cuando ya se había hecho todo y estábamos sacando ya el material de divulgación, pues nos dimos cuenta que era un poquito complicado por términos de división política. Si hubiera habido alguien de Centroamérica, alguien de Costa Rica, alguien de Guatemala, alguien de Panamá, pues a lo mejor en ese momento hubieran brincado y hubieran dicho, oh, no, vamos a separarlo porque bla, bla, bla. Pues nadie se dio cuenta porque no hay nadie de la región. Yo cuando vi el mapa me pareció una cosa así como, ah, claro, pues se ve súper bien. Y pues bueno, entonces sí es un problema a veces hacer llegar como que, porque no se sienten igual los embates de cambio climático. No es lo mismo la inundación en Alemania, donde tienen dinero para recuperarse luego, a cómo nos sucede una misma esa inundación, cómo se traduce en México. En México todavía hay gente que de los huracanes de Manuel, de Acapulco, del 2005, que todavía viven en casas hechizas, ¿no? Aquí llevamos, aquí en Yucatán, una vialidad, el único puente que tenemos de desnivel, se inundó con Cristóbal, el primer huracán del año pasado. A un año y meses todavía está inundado. Obviamente no es lo mismo cómo se sienten los mismos
desastres, ¿no? Entonces, sí es diferente, sí es importante que haya representatividad de la región para que entonces pongamos también nuestra perspectiva, no solo de cómo se hace la ciencia, no solo de estas cuestiones de resultados, sino también para poner a nuestra perspectiva de cómo se visualizan estos problemas en nuestras regiones. Entonces, ojalá para el próximo reporte, que desgraciadamente el próximo reporte será que logramos hacer algo o que ya o que ya nos fue re mal, pero ojalá sea lo primero, lo logramos, y en el siguiente reporte pues haya más representatividad, no solo de México, sino de la región. Sí, es correcto. Tengo otro, dice Brian Gustavo Pérez, dice, excelente presentación, felicidades a la doctora Cerezo, una explicación muy clara del reporte, de este primer reporte del IPCC, gracias por todas las explicaciones. Y pues Jorge, ya vi que regresó, pero ya di tu anuncio. No sé si quisieras agregar, no sé si quisieras agregar algo más, un comentario final, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para que vayamos cerrando esta sesión tan interesante? Fernando Martínez, adelante. Gracias, muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Felicito a Ruth, de verdad que fue una excelente exposición. Soy el coordinador estatal del PASEVIC Ciencia para Todos de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y la verdad es que les quería comentar muy brevemente que la semana pasada tuvimos un taller precisamente sobre cambio climático, en donde la OCE presentaba información de cómo se ven en una imagen acelerada de todos estos gases, y la verdad es que es preocupante. Entonces, es como cuando toma uno conciencia de lo que realmente está pasando, y escuchar hoy los reportes que tienen, pues la verdad es que sí, nos ocupa. Entonces, comentarles que desde la Secretaría de Educación de Veracruz hemos tenido o estamos pugnando tanto un programa que se llama Cambio Climático y Educación Ambiental como el de Ciencias, en formar un grupo de trabajo multiinstitucional, en donde, por cierto, tuvimos el gran apoyo de la Oficina de Programa de Gobierno con el tema de la Agenda 2030. La idea es incidir en el tema de la educación en los niños de educación básica, porque queremos hacer nuestra parte. Y en ese sentido, lo que quería, y de hecho corrimos por ahí la invitación a la Universidad Veracruzana, dentro de las instituciones, y ahorita estamos haciendo o estamos pugnando, por lograr consolidar este grupo de trabajo. El comentario va en el sentido de que el material que pudieran proporcionarnos, en la orientación que nos pudieran proporcionar para encaminar acciones, porque estamos viendo que mucha gente hace muchas cosas, pero están dispersas. Entonces, pudiéramos concentrar ese tipo de acciones, particularmente en nuestro caso, dirigidas a los niños de educación básica. Entonces, la petición era si nos pudieran seguir considerando, que la verdad ahorita que nos llegó la invitación, para nosotros fue un gusto enorme, que nos sigan considerando, que nos hagan llegar material por ahí a las personas que organizaron. Entonces, se los vamos a agradecer mucho, porque sí hay que tomar conciencia, y la verdad es que es muy preocupante este tema, y la gente, creo yo, desde la perspectiva, solo pensamos en que está cambiando el clima, bueno, pues hoy hace más calor, ¿verdad? Pero no está tomando conciencia de los efectos, de los verdaderos efectos del cambio climático. Entonces, pues agradecer y felicitar a Ruth, la verdad, por su informe. Y bueno, pues pedir ahí que cualquier material que nos puedan compartir o asesoría que nos pudieran brindar sería de mucha ayuda para nuestra causa. Gracias. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Aprovechando esto, Fernando, en los reportes, tradicionalmente, y en este también, al final de cada capítulo, por ejemplo, este reporte de Grupo 1 tiene 12 capítulos, y al final de cada capítulo viene una sección que son las preguntas frecuentes. Y entonces por ejemplo, en el capítulo que yo participé, las preguntas frecuentes es: ¿por qué hay más inundaciones? Que son las gráficas que les presenté como diagramitas. ¿Por cómo cambia el ciclo hidrológico? Y está esta figura que les puse. Entonces viene explicado de una manera muy, muy, muy simple, sin usar tecnicismos, sin usar referencias. O sea, obviamente todo está basado en evidencia científica, pero viene descrito, viene platicadito. Al final, ahorita toda la documentación está en inglés, sin embargo ya van a salir en todos los idiomas oficiales y de la ONU, incluido obviamente el español, y aparte del reporte grandote donde se encuentran las preguntas frecuentes, sale siempre como un catálogo
que fueron, si no me equivoco, 34 preguntas frecuentes que se hicieron, que se elaboraron. Y entonces salen como un catálogo separado para que no tengan que descargar todo y estarlas buscando ahí. Y es como material muy de divulgación porque vienen estas gráficas como muy simples, ¿no? No vienen estos esquemas súper complicados y con una narrativa muy sencilla. Y entonces los invito a que descarguen esta información. Ahorita, les repito, está en inglés, pero ya debe de salir ya. Las traducciones en los idiomas oficiales de la ONU, y entonces les invito a que revisen este material, aparte del resumen de tomadores de decisiones. Esto se hace con la idea de material de divulgación para, pues no digo que para niños de 6 años, pero digamos que para chavos de prepa en adelante son muy accesibles. Ok, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. De parte, yo podría hablar por el programa de estudios de cambio climático. Tiene una página, la página de www.v.mx/PCUP. Y ahí tiene todos los trabajos, la compilación de toda la gente que dentro de la Universidad Veracruzana ha hecho o está haciendo investigaciones en materia de cambio climático en diferentes aspectos: biodiversidad, costas, ganadería, aumento del nivel del mar, etcétera, etcétera. También están compilados del programa de estudios el programa veracruzano ante el cambio climático y algunas otras difusiones de investigaciones que se están realizando, y todas las charlas que hemos tenido a lo largo del seminario. Y para poderlos contactar le pediría solamente que nos dejara sus datos en el chat para que yo pudiera agregarlo al directorio. A quien guste, de todos los que están aquí conectados, me da mucho gusto ver que estamos llegando a diferentes regiones, que esta nueva normalidad nos permite potencializar los alcances de este seminario para que nos vayamos conociendo entre todos y unamos esfuerzos. Voy a cerrar con los comentarios, tengo más comentarios, pero la doctora ya dejó abierta la posibilidad de que la busquen porque ya puso su correo público. Entonces, tengo un comentario aquí que dice Omar Castro: ¿qué recomienda, doctora, para que quienes estamos empezando nuestro camino hacia la investigación del cambio climático, estudiantes y recién egresados, pero que hemos topado con obstáculos como la falta de interés en el país para el desarrollo de la ciencia o la falta de empleo? ¿Qué les recomiendo? Terapia de grupo. No, no es cierto. Bueno, les recomiendo de entrada que sigan en ese camino porque la investigación es necesaria. Parcialmente, pues el comentario que nos hacían, ¿no? Pues no hay suficiente información, los datos y y entonces para ir cerrando estos huecos en la información, pues necesitamos gente joven, gente con ganas de hacer las cosas, de buscar nuevas metodologías, que pues, empiezan a cerrar estos huecos. Entonces, pues es muy necesario que sigan, es muy necesario más gente en el país que se dedica a esto, y entonces, pues por ese lado, pues la perseverancia. Por el otro lado, pues yo creo que va junto con pegado, ¿no? Yo creo que parte de las exigencias que se le tiene que hacer a los gobiernos, en específico al gobierno de México, es que le apueste a la ciencia y la tecnología, no solo por el cambio climático. O sea, lo vimos ahora con la pandemia, ¿no? La ciencia es necesaria, la ciencia es necesaria, la ciencia es la explicación, la ciencia no se debería de negociar, no debería ser algo de intercambio o de una moneda de uso. Si no le apostamos a la ciencia, ¿de dónde vamos a sacar la información para saber cómo podemos actuar, para invertirla a la tecnología, a las tecnologías limpias? Entonces, parte de la exigencia que se le debería hacer al gobierno es de que dejar de castigar a la ciencia y incentivarla y permitir programas de reinserción laboral como cátedras que se sigan exponenciando, que esas cátedras sean absorbidas por las universidades, y eso la única manera de lograr eso es con la exigencia social hacia los gobiernos. Entonces, por un lado, pues sí, doble chamba, ¿no? Porque aparte que tienen que ponerse a estudiar, pues tienen que ponerse a hacer marchas y organizarse, y no les están incitando a la revolución. Yo no dije eso, pero pues solamente así vamos a lograr los cambios. Completamente de acuerdo. Tengo un comentario más para ti que dice: excelente exposición. Creo que María Isabel Manrique dice: excelente exposición. Creo que tenemos cautivos a muchos jóvenes en los CEBETIS y en los CETIS para ser agentes de cambio de usos y costumbres que afectan al cambio climático, por ejemplo, el consumo de carne y el uso excesivo de los medios electrónicos.
Sí, exacto. O sea, yo creo que también tenemos que cambiar un poco este esquema de que la juventud tiene que hacerlo, ¿no? Porque como si ya estamos viejitos y ya estamos más del otro lado, es chamba de la juventud, es chamba de los niños y es chamba de la niña Greta de hacer el cambio. O sea, no, ¿no? Nos toca a todos, es una posición como muy cómoda, ¿no? Decir, pues la juventud que venga a arreglar, o sea, no, nos toca a todos, porque además, pues, si los cambios, o sea, estamos hablando del 2030, ¿son qué? 9 años. Entonces, yo en teoría, o sea, sí estoy viejita, pero 9 años, muy probablemente voy a seguir aquí y entonces, pues sí me van a tocar ver todavía cosas más desastrosas, ¿no? Entonces, no es chamba únicamente de la juventud, hay que informarlos y hay que educarlos, esa es nuestra chamba. Ellos deberían de tener la chamba de vivir, ¿no? No de ir a marchar y hacer huelgas, ¿no? Es nuestra chamba como adultos tomar la responsabilidad y ser conducentes de cambio, pero entiendo que también los cambios pues tienen que irse como inculcando y estas nuevas generaciones pues crecer con este cambio de la mentalidad, ¿no? Entonces, pues nos toca a todos, a los viejitos, a los no tan viejitos y a los jóvenes también, pues ser partícipes de esto y estar informados. Sí, es un compromiso de todos y creo que parte del problema en ese sentido es que siempre se ha difundido esto del cambio climático como algo que va a pasar en un futuro lejano y entonces hace que de cierta manera no uno se apropie ya del problema como tal, ¿no? Entonces esa apropiación que han puesto tan a posteriori, pues es que ya la estamos viviendo. Entonces hay que cambiar el discurso de la comunicación en materia de cambio climático y básicamente pues la idea de hacer este tipo de seminarios que en principio eran presenciales dentro de la universidad y demás, pero que nos hemos ido adaptando a las situaciones que se nos han ido enfrentando. Tengo también saludos desde una ONG en México que dice para quien quiera aprender y divulgar el cambio climático, saludos desde Climate Science MX, tengo saludos, muchas felicitaciones para ti. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario final ya para cerrar o le damos las gracias a la doctora Ruth. Felipe Becerril tiene su mano arriba ya para cerrar. Sí, otra vez yo nada más me gustaría agregar que sí habría que matizar. Yo entiendo lo que decía el señor Carlos Andrade, pero por ejemplo ayer vi también en un foro una conferencia que se llamó algo así como Incertidumbre del Cambio Climático, y este investigador del Instituto de Geofísica hacía muchas matizaba mucho las cosas, de alguna manera incluso mencionaba ciertas desacreditaciones de lo que dice el IPCC. Entonces, sí hay puntos de vista que sí también hay que escuchar, que son contrarias y que ayudan mucho para que, como decía en un comentario que hice por allí, lo importante es que se vea que el personal que colabora y que contribuye en el IPCC sea capaz de responder y que sus argumentos toleran los cuestionamientos. Y eso se ve mucho más, es mucho mejor que se vea eso, porque eso ayuda al convencimiento y aporta a que ahora sí muchos nos volquemos hacia creer en una determinada cosa, ¿no? Si no se vuelve una ideología esto, y aguas, porque también eso es peligroso. Muchas gracias y felicidades de nuevo por el foro. Muchas gracias. Yo quiero aclarar, a ver, cuando hablamos de cambio climático, yo he escuchado a mucha gente que no cree en el cambio climático. El cambio climático, el calentamiento global no es una religión, en efecto. Está basado en evidencia científica, que es lo que se está presentando. Entonces, hablar de credibilidad en esto, pues es, en efecto, hablar de que creo que existe Santa Claus o que no existe. Y entonces yo creo que aguas con eso, porque esto está basado en evidencia científica. Vi parcialmente la presentación de Magaña en el foro, lo estaba viendo de hecho hace un momento. Y también habría que, como él dice, cuestionarse las referencias que él menciona. Claramente son gente que trabaja, muchos de los que menciona que cuestionan el trabajo del IPCC, son gente que trabaja para lobistas quiero decir, para gente para los petroleros. Entonces, no porque traigas el estandarte o tu
tu credencial, ¿no? Tu gafete que dice científico significa que estás abogando por la ciencia. Entonces yo estoy de acuerdo que hay que cuestionarse, pero también hay que cuestionar, hay que ver de dónde vienen estos cuestionamientos. Esta información que viene del IPCC, uno, está basada en evidencia científica y dos, viene en el consenso de la comunidad científica. Y no estoy diciendo que creemos un culto, porque el culto es dar un salto de fe, ¿no? Y no se trata de fe, se trata de hechos. Y sí, la ciencia solamente avanza cuando se cuestione, pero también darle cabida a todos los, es como todos los antivacunas. Si les vas respondiendo a todos los antivacunas porque su argumento es, no me voy a vacunar porque se me pegan las cucharas, o sea, no, ¿entiendes? A mí me cuestionaron, les digo que estoy en Twitter y tengo 2 seguidores, ¿no? En uno de ellos me cuestionó y me mandó, aquí está toda la evidencia que claramente ustedes están vendidos y quieren hacernos cambiar nuestro modo de vida, y claro que no son las emisiones de la toma de combustible. Y me pone 3 artículos y me resalta, ¿no? Como algunos comentarios. Cuando yo veo los artículos dice exactamente lo contrario de lo que él me está diciendo. Yo pensé, bueno, a lo mejor es ignorancia, o sea, lo vio en algún lugar y pues nomás lo está haciendo copy-paste. Y entonces yo todavía me puse a explicarle, no, mira, este artículo es esto, este artículo es esto, esta base de datos que estás diciendo, la página ni siquiera existe, aquí están los datos de la NOAA, aquí están, me contesta, no tengo por qué creerte porque claramente me quieres hacer cambiar de modo de vida. No puedo hacer más. Yo aquí les expongo la evidencia, les explico y está basado en esto. Nuevamente, no soy yo la que lo está diciendo, es una información que está ahí, los reportes. Entonces, yo con muchísimo gusto hago estas presentaciones, puedo contestar todas las preguntas que me hagan, pero si ya es no, porque me quieres convencer que el petróleo es malo, pues ya no puedo hacer más, ¿no? Entonces, que se cuestionen, claro, la gente se tiene que cuestionar, así es como avanza la ciencia, pero que se cuestionen porque esta monita o Pilke Jr., que es un anticambio climático y que recibe dinero, el financiamiento de sus investigaciones viene de Shell y de corporaciones así, pues entonces más bien cuestionarse por qué él está cuestionando esto, ¿no? Entonces, bueno. Muchas gracias. Voy a cerrar el comentario de Jorge. Gracias. Sí, espero mi red no se eche a perder, pero es que me llama mucho la atención el interés de Felipe Becerril. Y quisiera mencionar 2 aspectos, o bueno, algo en general. Primero que nada, les dejo aquí en el chat un blog que es www.realclimate.org. Este blog es un blog auténticamente de los científicos que han tenido que enfrentar todo este tipo de cuestionamientos. Y entonces ahí hay muchas respuestas a preguntas que se han hecho, ¿no? Sobre el cambio climático. Cuando se cuestionan aspectos sobre el cambio climático, en ese blog hay demasiadas respuestas. Ese blog yo se lo recomiendo a Felipe para todas estas lecturas que hace. Y luego recordarles que en la comunidad distinguimos a varios tipos de actores en torno al cambio climático. Uno es la comunidad de escépticos. Y los escépticos efectivamente pueden ser personas como esta que cita Magaña, Roger Pilke Jr., y otros que tratan de argumentar en contra del cambio climático y tratan de presentar evidencias y entran al debate. La otra es la comunidad de los negacionistas. Eso es los que realmente solamente dicen que no hay cambio climático y no importa qué les diga uno, pues ellos van a decir que no. Y el tercer punto de mi comentario, para no hacerlo tan extenso, es que también hay que distinguir 2 cosas. Una cosa es la adaptación, otra cosa es la mitigación. Una cosa es la detección y otra cosa es la atribución. Y en este momento, bueno, tras los acuerdos de París, existe lo que se denomina el imperativo de la adaptación. ¿Qué quiere decir? Es innegable que hay el cambio climático, independientemente de las causas. Ya el asunto de si es por las emisiones humanas o no, etcétera, es otro tema. Pero hay evidencia absoluta de que hay cambio climático y entonces la humanidad va a tener que adaptarse y en eso hay que trabajar, independientemente del otro debate. Pero este último informe del IPCC nos viene a decir también que también ya es completa la evidencia de que sí es por el aumento de las emisiones de origen antropogénico. Entonces están las 2 cosas, ¿no? Y hay que tener en cuenta todo eso, porque en este tren estamos todos, países ricos, países pobres, desarrollados y no desarrollados. Y bueno,
los que quieran estar pro cambio climático, los que estén contra cambio climático, pero todos vamos a vivir los efectos, porque no hay una forma de tener el clima en barreras, sino pues que es un bien que compartimos todos, ¿no? Entonces, yo quería hacer esos comentarios porque veo que se prendió el debate, ¿no? Y particularmente desde que fue la conferencia de las partes en Copenhague, cuando se tuvo el mayor ataque a la ciencia del cambio climático, el cual yo viví en persona, bueno, han existido estos debates y va a ser normal que existan científicos a favor, científicos en contra, pero es innegable, y el IPCC lo dice, es irrefutable, es innegable, es absoluto, es auténtico. Y pues el papel aquí de la doctora Ruth como mexicana, que nos ha representado, que ha hecho un papel muy bueno allá, desafortunado que los colegas centroamericanos no hayan podido postular a más expertos, a más científicos, la región de por sí no está representada por completo en la comunidad internacional, la región de aquí, de México y Centroamérica. Pues el papel de Ruth, ella ya lo dijo muy claro, ella no está como abogada de ninguna cosa. E imagínense hacer la chamba que ella y todos sus otros colegas del IPCC hicieron. Es como si les dieran la tarea, por ejemplo, a los periodistas o a los difusores de la ciencia, les dijeran, a ver, revísate todos los artículos científicos que han publicado en los últimos años, ¿no? Y saca un resumen y hace unas conclusiones. Y además de eso, evalúa cuáles están en las revistas de más prestigio, en las de más calidad, en los árbitros más rigurosos, etc. Yo digo, bueno, quien quiera que se aviente esa chamba, pero ellos ya la hicieron por nosotros. Por eso es el valor tan grande del reporte del IPCC. Perdón si fue extenso. Ok, muchas gracias. Sí, pues el tema da para debates extensos, pero hablando de emisiones, pues estar tanto tiempo conectados tampoco contribuye. Yo le quiero dar las gracias a Ruth por participar, por tomarse el tiempo de difundir, a todos ustedes que se tomaron la molestia de conectarse estas 2 horas con nosotros. Recordarles que el seminario es cada jueves, el último jueves de cada mes, y que estamos tratando diversos temas, estamos tratando el tema del cambio climático desde diferentes visiones, desde diferentes alcances, porque como bien mencionan todos, es un tema que nos compete a todos y que ya lo estamos viviendo. Quiero mencionarle a la doctora Rosia Samar particularmente que vamos a compartir el link porque menciona que llegó tarde y que ya no pudo escuchar. Vamos a compartir, se está grabando la sesión y lo vamos a compartir en la página del PQ. Tengo una constancia para ti, Ruth, que te haré llegar a la brevedad para que, por tu participación en este seminario, y de nuevo agradecerte el trabajo tan extenso, tu representación, y sobre todo que te tomes la molestia de compartir con nosotros todo esto, de resumir todo y compartirnoslo de una forma entendible, práctica y sencilla para todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Caro. Más bien, gracias a ustedes por el espacio para permitirme esto. Y estoy sorprendida que tanta gente se haya quedado conectada tanto tiempo. Como pueden ver, ya se oscureció, ya ya no me se ve el brillo de los ojitos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por escucharme. Creo que el debate siempre es bueno y es enriquecedor, pero pues siempre consultemos entonces las fuentes, ¿no? Y pues muchísimas gracias a todos y pues hasta la próxima invitación. Y ojalá la próxima sea Los seminarios están abiertos para ti. Tú puedes aventarte el semestre completo si quieres. En octubre no, porque ya tengo al doctor, ya tengo al doctor Francisco y ya me Pobre humanidad, no. Pero las puertas de este seminario y del PQP están abiertas para todos. Estamos trabajando precisamente para eso, para llegar a más y más personas y que se conozca lo que se está haciendo, porque muchas veces se trabaja incansablemente y luego solo se quedan los papers y nos leemos entre nosotros, ¿no? Entonces parte del compromiso pues es tratar de dar difusión a todo lo que se hace y que la gente sepa. Muchas gracias a todos, los espero en el seminario de octubre, y aquí estamos pendientes, cualquier cosa. Gracias, Ruth, de nuevo. Bye, gracias, bye.